Raya y el último dragón es una película animada de Disney lanzada en el año 2021 en la que se nos presenta un mundo destruido como consecuencia de la discordancia entre los humanos. A pesar de esta trama interesante y con mucho potencial, lo cierto es que la película decepcionó a varios. Por eso en este video vamos a hablar de algunos puntos positivos que tiene Raya y el último dragón, pero sobre todo de algunos problemas e inconsistencias que he encontrado en su trama. Cuidado con los spoilers y sin decir más, empecemos. Primero que nada, es importante hablar del argumento que se nos presenta a lo largo de la película, ya que somos introducidos a un mundo ficticio conocido como Kumandra, en el que humanos y dragones vivían de manera pacífica hasta que surgieron unas criaturas llamadas Druns, las cuales consumían el alma de la gente y los convertían en piedra. Se nos dice que los dragones pelearon lo mejor que pudieron, pero no fue suficiente, al menos no hasta que la poderosa Sisu salvó a todos con una gema cargada de magia. Sin embargo, en lugar de ser agradecidos, los humanos se pelearon por la gema y dividieron la tierra de Kumandra en 5 partes: colmillo, corazón, columna, garra y cola. 500 años más tarde, el líder de Corazón, lugar en el que se había ocultado la gema, convocó al resto de los territorios con la intención de unirlos y de recuperar la paz. Y acá es cuando entra nuestra protagonista, Raya. Esta niña, que era guardiana de la gema junto a su padre, se hace amiga de un habitante de Colmillo, y a pesar de conocerla desde hace máximo una hora, comete el gran error de revelarle que ellos poseen la gema. Como era de esperarse, se arma un problema, porque no solo que Colmillo traiciona a Corazón tratando de robar la roca, sino que entre tanto forcejeo la terminan rompiendo. Esto provoca que los Druns resurjan de la oscuridad, y como los pedacitos de la gema todavía poseían magia, cada pueblo se roba uno y todos se escapan. Como al líder de Corazón le habían tirado una flecha en la pierna y no pudo escapar a tiempo, empujó a Raya hacia el agua para que pudiera sobrevivir y no fuera convertida en piedra, porque por una razón que más adelante se explica, a los Druns los repele. Después de estos 20 minutos de introducción empieza la aventura real de nuestra protagonista, quien a lo largo de los últimos 6 años ha estado visitando absolutamente todos los ríos de lo que una vez fue Kumandra, con la esperanza de que la legendaria Sisu esté oculta en uno de ellos, tal como lo decían las leyendas de Colmillo. Para su buena suerte, termina encontrándola en un río a punto de secarse, y después de ponerla al día con la situación, ambas coinciden en que si reúnen todas las piezas restantes de la gema, Sisu va a ser capaz de reconstruirla, liberar su magia y exterminar a los Druns una vez más. ¿Se acuerdan que hace un rato dije que estos bichos los repele el agua? Es porque el agua es el elemento de la dragona, por decirlo de algún modo, y al tener dominio sobre ella se convierte en un territorio que los Druns no pueden pisar. Volviendo a la trama, la película se va a centrar en el viaje de Raya y Sisu mientras visitan las distintas tierras y hurtan los pedazos de la gema. Pero claro que en el medio vamos a conocer a personajes nuevos e importantes para el desarrollo de la trama, o al menos para que el espectador tenga con quien encariñarse. Al mismo tiempo, vamos a seguir a Namari, la princesa de Colmillo, quien traicionó a Raya al principio de la peli y ahora se encuentra siguiéndola y tratando de interceptarla. Después de superar varios obstáculos y de hacer aliados por el camino, con el fin de obtener la pieza final ubicada en Colmillo, Sisu convence a Raya de que confía en Namari, pero ella vuelve a traicionarlo llevando una ballesta y amenazando a todos para que la dragona y las piezas de la gema se vayan con ella. En un momento parece que está por aflojar, pero como no saca el dedo del gatillo, Raya trata de alejarla con su espada y esto solo ocasiona que la flecha se dispare y mate a Sisu. Mientras los Druns se invaden Colmillo y los protagonistas tratan de salvar a sus habitantes, Raya y Namari tienen una batalla final súper épica que termina con todo el grupo encerrado en una cueva y rodeado de bichos. Pero como esta película se trata de la confianza en el prójimo y como casualmente cada uno de ellos tenía un pedazo restante de la gema, Raya decide confiar en Namari por última vez y retroceder. Los demás hacen lo mismo y es acá cuando Namari elige tratar de reconstruir el mundo en lugar de escapar. Si bien al principio parece que la gema perdió toda su fuerza y que lo que hicieron no funcionó, resulta ser que nunca se trató sobre la magia de la roca sino de la confianza. Y al haberse restaurado entre los miembros de cada una de las partes de la antigua Kumandra, esta vez no solo salvaron a los humanos, los dragones también volvieron. La película termina con todos siendo amigos y con Kumandra restablecida en una escena extremadamente similar a la que vimos al principio.
Sin duda alguna, lo mejor que tiene Raya y el último dragón es su animación, ya que además de ser realmente hermosa y muy agradable a los ojos, tiene muchísimos detalles que se pueden encontrar hasta en las cosas más simples, como por ejemplo la tierra, la lluvia, el movimiento y la textura del pelo, las superficies húmedas o mojadas, la iluminación e incluso esos rincones olvidados en los distintos lugares que visitan nuestros protas. Hay algunos momentos en los que podemos pausar la película y notar que el fondo de las escenas puede confundirse con una imagen real, así como también se puede apreciar el trabajo que hay en la animación al observar las expresiones faciales de los personajes. Por ejemplo, en esta escena podemos ver que los cuatro transmiten distintas emociones a través de sus expresiones, y que incluso cuando la atención se centra en el personaje que tiene la palabra, los demás nunca dejan de moverse ni de involucrarse en la conversación a su manera. Es cierto que en esta escena en particular la mayor parte de la atención va a parar sobre Raya, pero el nivel de detalle que tiene Sisu, tanto en el pelaje como en el lenguaje corporal o los movimientos de su rostro, hacen que termines muy metido en la película y que cada escena nueva sea mucho más disfrutable que la anterior. Para mí, otro de sus puntos positivos es la distribución del protagonismo de nuestros personajes principales, así como también la personalidad que se le otorgó a cada uno. Tenemos diferencias bien marcadas, historias similares sobre su pasado, un objetivo común que los impulsa a seguir y esa chispa individual que los vuelve únicos. En lo personal, ninguno de los miembros del grupo me pareció molesto o difícil de tolerar, ya que si bien algunos de ellos, como Sisu o el Capi, tienen una manera chistosa de hablar o hacen bromas de manera recurrente, no son personajes desagradables. El que cada uno pertenezca a un territorio diferente dentro de este mundo ficticio me parece interesante, sobre todo porque podemos ver costumbres distintas que cada uno trae de su propia cultura, o al menos eso es lo que me hubiera gustado ver, ya que si tengo que ser sincero, no hay muchas cosas en particular que puedan definir estas tierras, y no porque no las tengan, sino porque las vimos durante tan poco tiempo que resulta imposible entender cómo funcionan. Y esto nos lleva a mi primer problema con la película, la poca exposición que hay de los lugares. Primero que nada, se nos dice que en un principio este territorio donde los humanos vivían en paz se llamaba Kumandra. Y a pesar de que en esta parte no se nos muestra mucho, más o menos podemos hacernos una idea de cómo era. Sin embargo, después, cuando se deja bien en claro que el lugar se dividió en 5 tierras diferentes y el espectador ya sabe que va a ver a Raya ir de un lado a otro visitando cada una de ellas, tampoco podemos ver mucho. Empezando por Corazón, lo poco que vimos fue un lugar colorido y lleno de prosperidad que tenía edificios lindos y espacios verdes, pero no sabemos nada sobre su modo de vida o sus costumbres, y con los otros lugares pasa exactamente lo mismo. Cada terreno tiene sus características, sus puntos flacos y su atractivo, pero la película no se molesta en mostrarnos estas cosas, porque total, Raya va a estar ahí 5 minutos y después no va a volver más. Lo que sabemos de Kola es que es un desierto. Garra es una ciudad flotante construida a base de madera en la que abundan los vendedores ambulantes y según Raya está llena de ladrones. Columna es un lugar frío y oscuro rodeado de bosques y montañas en la que sobran los guerreros y Colmillo parece una ciudad futurista sacada de la serie Ion Flux, situada en el medio de varios ríos y con una arquitectura que al menos a mí me ha recordado muchísimo a la antigua Babilonia. Como podemos ver, todas estas tierras tienen muchas diferencias, ya sea en los alimentos que consumen, en la manera de entrenar a los guerreros, en sus construcciones o en la forma en la que se visten. Pero como dije anteriormente, lo que sabe el espectador es más que limitado. Y ya como un agregado personal, para la gran dimensión que se supone que tenía este lugar desde que era Kumandra, el acercamiento que tenemos a las ciudades cuando vemos la película hace que se vean mucho más chicas de lo que en realidad son. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Raya tardó 6 años en recorrer todos los ríos en busca de Sisu, uno esperaría que el tamaño de cada territorio visitado sobrepasara los límites de nuestra imaginación. Sin embargo, cuando vemos el mapa del terreno completo y lo comparamos con la amplitud que tiene Colmillo, parece que algo no cuadra. Y en lugar de ser una ciudad autoabastecida, tiene la pinta de un templo construido en medio de la nada. Quizás estos sitios sí son grandes y simplemente yo soy incapaz de entender su amplitud, pero lo que sí sé es que los pocos minutos de exposición que le dieron a cada uno no ayuda para nada a que nos sumerjamos en sus costumbres ni en su historia. Podríamos haber tenido una película realmente inmersiva, pero en su lugar siento que mientras la estábamos viendo hacíamos zapping de cada una de estas tierras.
Con respecto al argumento de la película, lo cierto es que la gran mayoría de estos problemas podrían haberse evitado de no ser porque los personajes toman decisiones realmente estúpidas, empezando por el lugar en el que está ubicada la gema. No solo que la seguridad y las trampas que hay son muy poco útiles y cualquiera las puede pasar por encima, sino que literalmente hay un hueco en el techo por el que podría entrar cualquiera. Entiendo que al tener la gema oculta nadie tendría por qué entrar ahí, pero la verdad es que sería suficiente con que alguna persona quisiera robar cualquier otra cosa para que se diera cuenta de que la entrada es de fácil acceso. Digo, ¿para qué tanta trampa en este pasillo si por arriba puede entrar el que quiera? El próximo error claramente es por parte de Raya. Yo entiendo que los niños pueden confundir las intenciones de las demás personas y que a esa edad son vulnerables. Es lo normal, pero en el caso de Raya, que en este momento habrá tenido unos 12 años, según lo que entendí, se me hace difícil creer que después de ver la manera en la que protegía la gema, le haya confiado ese secreto tan importante a alguien que conoció hace un par de horas. Además, no logro entender cuál era el propósito de contarle eso, pero bueno, el punto es que lo hizo. Lo siguiente en nuestra lista es la decisión del padre de nuestra prota. Cuando le dispararon y los dos empezaron a correr, la primera vez que vi esta peli me pareció obvio que se sacrificara para salvar a su hija, ya que estando herido no iba a llegar muy lejos y se podría haber desangrado. En ese momento pensé que capaz le habían perforado una arteria o algo por el estilo, pero lo cierto es que al final lo vemos caminar como si nada e incluso sale corriendo. Si bien se podría argumentar que ya pasó un tiempo considerable desde que volvió a ser humano y que su herida fue tratada, no solo que lo vemos moviéndose con dificultad, sino que está exactamente en el mismo lugar donde se convirtió en piedra. Y sí, esto es contradictorio, porque en una escena le cuesta caminar y en la otra sale corriendo como si estuviera perfecto. Pero mi punto acá es que si su herida no era tan grave, ¿por qué no se largó al agua junto a Raya? Realmente no sé si es correcto catalogar lo que voy a mencionar como una decisión en particular, ya que en realidad sería más que nada una actitud, pero tengo que tomarme un minuto para hablar de Namari y su supuesto liderazgo. Para empezar, la señal que le dio a los guerreros de colmillo fue más que obvia, lo que eventualmente llevó a que las demás tierras se enteraran de dónde estaba la gema. Pero además de eso, cuando vemos que se ha convertido en una líder, lo cierto es que sus acciones no van de la mano con lo que haría un verdadero líder que se hace respetar por tomar buenas decisiones. Y para ampliar esta idea voy a dar dos ejemplos principales, empezando por esta escena de acá, en la que uno de sus soldados le dice que tratar de recuperar un pergamino viejo no vale el riesgo de perder la vida, y en lugar de ser respetuosa o dar su propio argumento, esta chica lo ataca e intimida al resto del equipo, tratando de reforzar su posición como líder mediante la violencia y el abuso de poder. Y en otra ocasión, específicamente cuando Namari fue a interceptar a Raya en columna, podemos ver que al no recibir respuesta de parte de los líderes de la ciudad, encima porque no quedaba ninguno, lo que hace es ordenarle a los soldados que quemen todo. La primera vez que vi la película no le di importancia, pero después me di cuenta de que además de ser irresponsable, esta acción es súper insensible. El personaje de Namari estaba dispuesto a incendiar un territorio entero en el que vivían muchas personas inocentes con el fin de obtener algo de su propio interés, pero después la película trata de convencernos de que ella también es una víctima de la desconfianza y que tuvo un arco de redención, cuando en realidad lo único que hizo fue tratar mal a las personas y darle múltiples razones a todos para que desconfíen de ella. Y eso nos lleva al próximo gran problema que tiene Raya y el último dragón, el mensaje que quiere darnos. Yo entiendo el concepto de que la desconfianza nos separa y perjudica nuestras relaciones interpersonales, pero ¿qué es esa idea de confiar en la gente de manera ciega y porque sí? Durante toda la película no hacen más que idolatrar la confianza ciega hacia personas que no conoces, simplemente porque así debería ser, argumentando incluso que para que los demás nos tengan confianza, nosotros deberíamos confiar en ellos primero, cuando la verdad es que el mundo no funciona así. La confianza es la base de cualquier tipo de relación, pero no se otorga a cualquiera y mucho menos sin motivo alguno, sino que se gana mediante acciones que prueben que el otro realmente la merece. Y muy por el contrario de lo que esta película trata de decirnos, sí deberíamos desconfiar de la gente porque todos pueden tener malas intenciones. Y es más, no sé cómo esperaban que el espectador se tragara este mensaje cuando la misma película nos mostró repetidas veces cómo la confianza ciega te puede perjudicar. Es decir, por confiar en cualquiera se rompió el mundo. Y encima la peli nos lo muestra. ¿Con qué cara nos quieren hacer confiar después?
Pero bueno, haciendo esto a un lado e ignorando por completo el hecho de que Namari sí era una villana y jamás dio algún motivo para que confiaran en ella o para que la perdonaran, creo que esta película vale la pena y que todos podemos pasar un buen rato mientras la vemos. La verdad, a mí me ha gustado mucho, la he visto varias veces y me río un montón, y si bien cuando enfocan a Sisu muy de cerca parece que estamos viendo una peli nueva de My Little Pony, creo que la animación de Raya y el último dragón es una razón más que suficiente para verla. En lo personal, me hubiera encantado que durara más tiempo o incluso que fuera una serie, pero supongo que al menos por ahora, esta película de poco más de 1 hora y media es todo lo que vamos a tener. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal para más contenido y contame si también te gustaría tener un bichito de estos. Por ahora, eso ha sido todo, pero nos veremos próximamente. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's